Hoy estaremos aprendiendo qué es un ángulo y los tipos de ángulos. La palabra ángulo viene de la palabra en latín angulus, cuyo significado es una esquina. Un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen o vértice. Las semirrectas se llaman lados y el punto en el que se encuentran las dos semirrectas se llama vértice. Un ángulo es la porción del plano limitada por dos semirrectas o rayos que tienen el mismo punto de origen llamado vértice. Clasificación de los ángulos. Hay diversos tipos de ángulos, entre ellos podemos citar: ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano. También hay cóncavo y convexo, y otros, pero estos los dejaremos para otra ocasión. Ahora veamos las características de los ángulos: agudo, recto, obtuso y llano. Ángulo agudo es aquel que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Por ejemplo, 45 grados. Aquí lo estamos graficando, si observamos mide entre 0 y 90 grados. Otro ángulo agudo sería 60 grados, ahí estamos observando su gráfica. Ángulo recto es aquel cuya medida es igual a 90 grados. Aquí estamos graficando un ángulo de 90 grados. Este ángulo se forma a partir de dos líneas perpendiculares. Ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Por ejemplo, 130 grados. Aquí lo estamos graficando, si observamos mide entre 90 y 180 grados. Todos los ángulos que están entre 90 y 180 grados son obtusos. 91 grados, 135 grados, 154 grados, etc. Ángulo llano es aquel cuya medida es igual a 180 grados. Aquí estamos graficando un ángulo de 180 grados. Este ángulo forma una recta. Ahora pasamos al siguiente ejercicio en el que tiene que identificar el tipo de ángulo que está graficado en cada caso y decir por qué, es decir, citar las características de este tipo de ángulo. Vas a tener 10 segundos para analizar cada caso. ¿Qué tipo de ángulo es y por qué? Este es un ángulo obtuso, porque mide más de 90 grados y menos de 180 grados. ¿Qué tipo de ángulo es y por qué? Este es un ángulo agudo, porque mide más de 0 grados y menos de 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo es y por qué? Este es un ángulo recto, porque mide exactamente 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo es y por qué? Este es un ángulo agudo, porque mide más de 0 grados y menos de 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo es y por qué? Este es un ángulo llano, porque mide exactamente 180 grados.